Buenas tardes, don Edgar. Nuevamente para todo el personal que va a asistir a la capacitación, una feliz tarde. Les comento que esta capacitación está dirigida pues como a la parte encargada de los mantenimientos de los generadores eléctricos. Aquí en Colombia les decimos más fácil plantas eléctricas diésel o, o grupos electrógenos. No tratamos mucho lo que es plantas pequeñas gasolina, ni plantas a gas, ni manejadas directamente pues, por petróleo crudo, no. Directamente planta eléctrica diésel o generador eléctrico movido por un motor diésel. El curso arranca como algo muy básico de qué ve afectado el grupo electrógeno o el generador eléctrico, qué lo ve afectado en la parte constitutiva del mismo motor diésel. Vemos las pérdidas que va a tener el motor. Vamos a entrar muy en detalle cómo se inicia la generación de energía y poco a poco nos vamos metiendo en todos los temas de las plantas eléctricas. Al final vamos a tener también las transferencias automáticas de carga y también vamos a hacer una presentación de monitoreo de plantas eléctricas desde cualquier parte del mundo. Ya existen los métodos muy económicos, muy versátiles, muy asequibles para ustedes de cualquier punto donde se encuentre pueda habilitar la planta, estarla monitoreando, prenderla, apagarla. Si se disparó, si apagó por alguna alarma, la pueda resetear. ¿Sí? Normalmente este curso se ha dictado pues como en 2 días con una intensidad bastante apretada y las últimas 3 o 4 horas del día siguiente pues se hacían unas prácticas ya físicas de escritorio cuando se hacía pues en Ecuador, las diferentes ciudades de Ecuador. Ya hoy en día pues no lo tenemos, pero entonces hemos metido nuevos temas, hemos metido algo de sincronismo, la parte pues de monitoreo también la estamos metiendo y de pronto hacemos una pequeña práctica aquí de mostrar cómo se chequea un regulador de voltaje, cómo funciona la transferencia automática y ponemos una físicamente y vemos cómo actúa pues todo el sistema de funcionamiento de la planta eléctrica. Normalmente iniciamos la capacitación con una serie de preguntas. Cuando era físico, pues lo hacíamos, o presencial, lo hacíamos un examen. Y cuando terminaba la capacitación, hacíamos otro examen, otro examen final. Hoy en día hacemos unas preguntas pues, generales a todo el grupo y empezamos pues como con la primera. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal? Discúlpenme un segundito aquí. Bueno, el objetivo del curso, entonces brindar a todos los participantes conceptos básicos para entender los principios del funcionamiento de los grupos electrógenos, plantas eléctricas o generador eléctrico, partiendo de los componentes básicos que integran un motor diésel de combustión interna y un generador eléctrico, siendo mayormente enfocado este curso a entender la importancia de un trabajo armonizado de estas dos partes, que es el motor diésel y el generador eléctrico. Correcto. El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Bienvenidos entonces. Entonces entramos como en una serie de preguntitas que les vamos a hacer preliminares como para saber qué conoce, qué no sabe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición o característica principal que debe tener un motor diésel para ser utilizado en un generador eléctrico? Pues para que funcione como un generador eléctrico, como una planta eléctrica. Solamente es una sola respuesta. Si alguno de pronto sabe qué es lo que debe tener el motor diésel para que se pueda acoplarle un generador y poder montar una planta eléctrica. No sé si alguno se atreve a decir algún aspecto. No es sino una sola la respuesta. No son varias, es una sola condición. No sé si alguno sabe qué es lo más importante que debe cumplir el motor diésel. Dejo al aire libre para que alguno responda. A ver, don Wilson. ¿Nadie sabe? ¿O no me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? ¿Alguno Sí, que... ingeniero, le escuchamos. Bueno, entonces nadie sabe qué es lo que debe cumplir el motor diésel para que pueda emplearse como planta eléctrica. Entonces, la característica principal que debe tener un motor diésel es que sea, entonces la primera pregunta, yo lo está como,
La primera pregunta, la característica principal. Del motor diésel es régimen de velocidad constante. ¿Sí? Si el motor diésel que va a mover el generador eléctrico no tiene régimen de velocidad constante, no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque dependiendo de la velocidad es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, si la velocidad del motor cae, ahí va a caer la frecuencia. Y si la velocidad del motor diésel aumenta, la frecuencia va a subir inmediatamente. Entonces, hoy en día, lo que le piden a todas las empresas de energía, en lo que uno genere, es que haya calidad de la energía. Y la calidad de la energía es tener el voltaje y la frecuencia constantes, que bregar a que no varíen con la carga. ¿Sí? Entonces, la única manera de verificar, de garantizar de que tengamos un voltaje, una tensión de salida y una frecuencia constantes es que la velocidad del motor sea constante. Es decir, yo enciendo el motor diésel, por decir algo que es lo normal pues en el medio de nosotros, 1800 RPM. ¿Sí? A 1800 RPM. Prendo el motor, 1800. Le meto carga, 1800 RPM. Le quito carga, 1800 RPM. No es lo mismo en un vehículo. Cuando el motor diésel está diseñado para hacer vehículo, es el conductor a través de una guaya de aceleración que impone el régimen de velocidad. Si va por una autopista y es plano, pues él puede ir en cuarta, en quinta y va acelerando y puede tener una velocidad variable. O si va a empezar a ascender una pendiente, pues va a empezar a subir una pendiente, entonces él baja cambio para tener más fuerza, pero entonces acelera, pero va a tener menos velocidad. Entonces, un motor que esté acoplado a un vehículo, a un carro, no sirve para utilizarle en generación de energía. Es decir, yo si tengo un generador y yo me le voy a poner un motor diésel, ve, allí hay un bus y me venden el motor barato, lo único que va a tener es problemas. Porque si usted en un vehículo tipo, pues en un motor diésel tipo vehicular, usted lo puede llevar a 1800 RPM en vacío, pero cuando le mete carga, y no, la velocidad se le va a caer. Al que hace la velocidad, entonces el voltaje se cae. Entonces, si usted va y excita el generador en el regulador de voltaje y sube nuevamente el voltaje, si de pronto quita la carga, el voltaje se le va a subir porque la frecuencia se le sube. Entonces, porque directamente el voltaje de salida del generador depende de la velocidad del motor. Entonces, que les quede muy claro, la única manera de poder garantizar de que la planta tenga una buena calidad de energía es que la velocidad del motor sea constante. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, ok. Claro, ingeniero. Bueno. Sigamos con la siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las procesiones básicas que debe tener un motor? Estamos hablando solamente del motor. Que debe tener un motor diésel que está acoplado a un generador eléctrico. ¿Cuáles son las protecciones? ¿Por qué se dispara el motor cuando se alarma? ¿Cuáles son? Entonces, las alarmas. ¿Cuáles son las alarmas? ¿Por qué se dispara un motor diésel? ¿Qué variables maneja? Alta temperatura, Alta temperatura del refrigerante, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Por qué más bajo se nivel de puede? combustible, No, eso no es alarma. No, si acabó el combustible, eso sería pues una alarma, pero como para control, pero las alarmas propias de que el motor se va a apagar estando funcionando. La falta de aceite, ingeniero. Perdón, La falta de aceite. baja presión de aceite. ¿Sí? Baja presión de aceite. ¿Cuál más? Tenemos otra que llama sobrevelocidad. ¿Sí? Hay una que es sobre el que el motor se sobrepase de, póngale usted,
1920, 1950 RPM, el motor hay que apagarlo inmediatamente porque la frecuencia se está subiendo tanto que nos va a hacer unos daños en la empresa. Piense que la máquina se fue la luz y la planta está funcionando y es una embotelladora, ¿cierto? Y la embotelladora depende, la frecuencia la va a dar ¿quién? La velocidad del motor. Si la velocidad sube, ahí mismo la frecuencia sube, entonces la banda transportadora va a estar más rápido o más lenta. O si es un telar. Claro que eso hoy en día pues se ha corregido mucho con los variadores de velocidad, pero puede haber algunos procesos que no hay variadores de velocidad, entonces si la frecuencia cambia mucho le puede dañar el proceso. O se desincronizan ciertos procesos de envasado, en el momento que pasa la botella y entra la tapa, entonces de pronto no se encuentra la botella con la tapa y empiezan a haber problemas, o tumba las botellas, ¿sí? Entonces es muy importante que si la máquina presenta una sobrevelocidad se debe apagar, ¿sí? Bueno, y tenemos otra que se utiliza hoy en día, que es el bajo nivel de agua. Bajo nivel de agua en el radiador. ¿Sí? Esta es una alarma más bien moderna. Estas tres siempre han existido, pero esta es más moderna de algunos años para acá, póngale unos 15 años para acá. Kohler, la fabricante de plantas eléctricas Kohler, es el que empezó como inicialmente a implementarlo. Ya vendía pues casi que todas las plantas la traen. Porque es muy importante el bajo nivel de agua. Lo que pasa es que los sensores de alta temperatura de agua, si no están en contacto con el agua, no funcionan. Entonces, si se revienta una manguera, pues el motor pierde el agua. Entonces, este sensor que está por arriba en la culata, ve que no hay agua. Entonces, la temperatura se empieza a subir en el motor por falta de refrigeración, pero este sensor no funciona. Ya es el motor en sí, el que cuando se funde, se sube tanto la temperatura que ahí sí lo dispara, pero ya la máquina está fundido el motor se fue de reparación. Entonces, estas serían las 4 protecciones que debe tener como mínimo, por lo menos estas 3, idealmente implementar esto. ¿Sí? Vamos a la tercera pregunta. ¿A qué valor se debe apagar el motor, dice, por alta temperatura de agua? Entonces, ¿cuándo se va a apagar por alta temperatura? Bueno, es muy importante que si ustedes manejan plantas eléctricas diésel, tienen que saber a cuánto se dispara la máquina, porque ustedes ven el termómetro ahí al frente o digitalmente en la pantalla que está a 40 grados, a 50, 80, 100, 120, y ustedes no saben si está bien o no. Es muy importante saber a qué valores debe operar la máquina, ¿sí? Y cuándo se dispara, y cuándo en algunos motores se colocan prealarmas que se permiten tener sensores o se pueden programar a que la máquina se apague a otras temperaturas diferentes. ¿A qué temperatura se debe apagar en la máquina por alta temperatura? Bueno, normalmente los switches están entre 103 más o menos 3 grados centígrados. Los switches, cuando son switches tipo on-off. ¿No? Digo switches porque hoy en día hay traductores de presión de temperatura que se instalan en módulos digitales y usted ya en el programa o en la programación usted dice, no, yo creo que dispara a 95 grados, dispare a 98, dispare a 100. Entonces ya es variable, ya usted como programador, usted ya define. Pero normalmente los switches vienen alrededor entre 103, entre 100 y 106 grados más o menos. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura más o menos de operación? La temperatura de operación. Así que más o menos 85 grados centígrados. Si la máquina llega a 90 grados, hay que poner un supervisor encima. Hay que estar encima. Una máquina con 90 grados centígrados, en cualquier momento, se puede subir fácilmente la temperatura y se puede disparar. Entonces hay que estar muy pendiente que una máquina con una carga razonable puede estar alrededor de los 95, podríamos irnos hasta los 90, pero de 90 grados para allá, ahí sí hay que ponerle ojo a la máquina. Porque
en cuestión de segundos o minutos, la máquina rápidamente sube temperatura con un exceso de carga más. ¿Correcto? La cuarta pregunta, por favor. ¿A qué valor se debe apagar el motor? Dice por baja presión de aceite. Entonces, ¿cuándo se apaga la máquina por baja presión? ¿A qué valor? Tampoco sabe ninguno. Partiendo de los switches que venden comercialmente de acuerdo a los switches, ¿sí? Más o menos 20 PSI. ¿No? Y un bar es igual a 14.5 PSI más o menos. Entonces estamos hablando de 1.5 bar casi. 1.4 bares se debe disparar la máquina si cae la presión por debajo de 20 PSI. ¿Sí? Como le digo, como ya también venden transductores de presión de aceite, entonces ya el programador puede decir, no, la máquina si me baja a 30 me la dispara. O me mandas una alarma y me mandaba una alarma, ya sea sonora, o me prendes un piloto en el control, o me mandaba una señal al celular o al computador diciendo que la máquina está presiendo presión de aceite. Porque más o menos la presión de aceite puede estar entre 50 y 60 PSI, pues que es como los valores nominales más o menos de operación. Una máquina más o menos entre 50 y 60 PSI se dice que tiene buena presión de aceite. Ya cuando va de 50 para acá, ya el motor empieza uno a notar que puede tener un desgaste, que tiene casquetería o alguna cosa que empieza a fallar, pero entre 50 y 60, ahí encuentra unas veces motores de 70 PSI, está súper bien. Pero una presión de aceite más o menos entre 50 y 60 PSI está perfecta. ¿Sí? Bueno. Viene una quinta pregunta. ¿Sí? No sé si saben qué es el voltaje de remanencia. ¿Sí? Porque si no saben qué es el voltaje de remanencia, entonces más bien la dejamos pendiente y la resolvemos cuando entremos al tema de los generadores. ¿Sí? Si alguien sabe cuál es el voltaje de remanencia y lo quiere explicar, pero por lo menos una idea de qué se trata. Y si no, entonces lo dejamos pendiente y lo resolvemos más adelante. ¿Sí? Correcto. Entonces, sigamos a la otra pregunta. Bueno, en un módulo de arranque automático, cuando la máquina se va a la luz y ahí mismo prende automáticamente, ¿cómo se realiza la desconexión del motor de arranque una vez el motor diésel está en marcha? Es decir, ¿qué se utiliza para que en el arranque automático el motor arrancó, ya está funcionando? Entonces, ¿qué señales se debe utilizar para decirle a la tarjeta de control, vea, la máquina ya está funcionando, necesito que no me manden más pulsos de arranque porque ya arrancó? ¿Sí? Porque si yo nuevamente, estando el motor encendido, coloco nuevamente otro pulso de arranque, como la máquina está funcionando, entonces yo le voy a dañar el béndice al motor de arranque. Y si el motor de arranque se alcanza a enganchar, entonces como la volante ya del motor diésel puede tener 120, 140, 150 dientes, ¿sí? Cuando digo los dientes, la cremallera dentada, donde entra el motor de arranque. Entonces esta puede tener alrededor de 150 dientes. Mientras la cremallera del motor de arranque, para aquí. ¿Sí? Pues siendo este el motor de arranque, puede tener de 10 a 12 dientes. ¿Cierto? Entonces, si el motor de arranque ya estando funcionando la máquina, se queda enganchado, esto tiene, perdón, tiene 150 dientes, pero 1800 RPM. Mientras este apenas tiene 10 dientes o 12. Entonces, este está volando a una velocidad impresionante. Entonces, es muy importante que cuando la máquina arranca, hay que desconectar el motor de arranque y no vuelve a entrar. En el momento que él intenta entrar, va a dañar se van a dañar estos dientes, porque estando funcionando, estos dientes se unen, se chocan a alta velocidad, puede que lo enganche, no lo enganche, pero si lo engancha, este motor que funciona por allá a 250, 300 RPM va a pasar a más de 20.000 RPM. ¿Sí?
Entonces, si pasa más de 20.000 RPM, el motor internamente se va a dañar, ¿cierto? Pero no se quema por corriente, porque como ya el motor está funcionando, y esto es un motor tipo serie de DC, motor DC. Entonces los motores DC tienen muy buen torque, pero cuando ya está funcionando lo están arrastrando, entonces no hay consumo de corriente, sino que la fuerza centrífuga daña los devanados internamente y se ponen en corto, y es cuando se quema el motor de arranque. Entonces el motor de arranque no se quema por exceso de corriente, porque antes no tiene corriente. Se pone en corto es porque los devanados, al estar a estas altas velocidades, se dañan el aislamiento, se ponen en corto, entonces queman el motor de arranque. Entonces, cuando la máquina arranca, este motor tiene que quedar fuera, out. ¿Sí? Entonces, ¿qué se utiliza? ¿Cómo se puede dar cuenta cuando ustedes encienden el vehículo propio, el de la empresa, o manejan una moto, de que usted dice, ve, el motor ya arrancó, usted con la llave la mete, da start, usted cuando suelta la llave, indicándole que ya arrancó el motor? ¿Cómo se da cuenta usted que el motor arrancó de su vehículo? Este grupo está muy callado. Necesito que pregunten bastante y aporten bastante para que aprendan, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? ¿Qué hacen? ¿Por qué usted suelta la llave después de que dio arranque? ¿Cómo se dan cuenta qué escuchan ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué pasa en el tablero de instrumentos? Estoy hablando del carro propio, de cuando usted mete la llave en el switch de encendido y prende el vehículo. ¿Cómo se dieron cuenta que arrancó? ¿Sí? Los RPM del motor, ingeniero. Listo, entonces puede ser por un sensor de velocidad. ¿Sí? Si el motor arranca, entonces hay un sensor de velocidad que le manda una señal eléctrica a la tarjeta de control y le vea, este motor ya arrancó, ya pasó de 400 RPM. Sáqueme ese motor de afuera y no me lo vuelva a meter. ¿Qué más podría hacer? ¿Usted qué más se da cuenta? En el momento que usted mete la llave al switch, antes de dar start, ¿usted qué ve en el tablero? Uno ve como algo que está ahí funcionando, que prendió alguna cosa. ¿Qué se ve en el tablero del carro cuando usted mete la llave y medio abre el switch? Sin dar start. Está el piloto de presión de aceite, ¿o no? El piloto de la Encendido, batería ¿no? también. Y el piloto de la batería. ¿Sí o no? Estos dos están encendidos. ¿Correcto? Entonces, listo. Si la máquina arranca, ¿qué le pasa al motor? Diésel? Coge, sube la presión de aceite, ¿o no? ¿Es correcto o no? Y se apaga el piloto. ¿Y qué pasa con la batería también? Empieza a cargar. Entonces, una señal que venga del alternador o de un switch de presión de aceite puede servir para desconectar el motor de arranque. ¿Queda claro o no? Ahorita, ¿qué está moviendo el motor diésel? ¿Qué está moviendo? ¿Un generador eléctrico, sí o no? Al mover el generador eléctrico, cuando el motor gira, ¿qué produce este? Una tensión, ¿sí o no? Produce voltaje, ¿o no? Entonces yo también, utilizando un relé, un contacto de un relé para hacer un contacto cerrado o abierto o energizado, mando una señal a la tarjeta de control, le puedo decir, la máquina ya arrancó porque está generando. Entonces, ¿cómo genera? ¿Sí? Puedo desconectar el motor de arranque. Entonces, mire, cuando una máquina tiene relé, módulo de arranque automático, por un sensor de velocidad, por un sensor de presión de aceite, por una señal que tiene el alternador de carga batería, o porque esté generando, ¿cierto? Se manda una señal a la tarjeta y le dice, ya arranqué, no me mande más pulsos de arranque. Listo. ¿La temperatura serviría o no? Un sensor de temperatura. ¿Ustedes qué creen? ¿Que un sensor de temperatura funcionaría? ¿Que él empiece a detectar que se... De entrada No. no, porque estaría en frío siempre. Porque es muy frío y se demora mucho para tomar temperatura. Entonces, un switch de temperatura no se puede utilizar para desconectar el motor de arranque, porque es que el motor de arranque, una vez recibe la señal, el motor de arranque gira
Cuestión de 2, 3 segundos la máquina ya está encendida, en cambio el sensor de temperatura está helado. Entonces no alcanza a subir temperatura. Entonces es a través de un sensor de estos parámetros que vamos a encontrar. Correcto. Miremos la otra. ¿Les queda claro o no? ¿Alguna duda? Correcto. Bueno, entonces ya entramos como en tema, pues. Un grupo electrógeno o planta eléctrica diésel o generador eléctrico es un equipo conformado por un motor diésel que tiene un gobernador de velocidad, ¿sí? Ese gobernador de velocidad es a través de una tarjeta o hidráulica o mecánicamente lo que llamamos el AWR, ¿no? Que es el control de la velocidad, que a través de un acople va a mover un generador eléctrico. Ese generador eléctrico dispone de un regulador de voltaje para garantizar una tensión de salida constante independientemente de la carga, ¿sí? Entonces, y ya tenemos un interruptor automático o interruptor principal que es el breaker y ya queda la carga, ¿sí? Pero en línea general es un motor, un generador y un tablero de instrumentos. Normalmente el que fabrica el motor diésel no fabrica el generador, ni el que fabrica el generador fabrica el motor diésel. Entonces, hay empresas que se llaman ensambladoras que consiguen motores, que consiguen generadores y ellos arman su propia estructura mecánica y su tablero de control y arman la planta eléctrica diésel. Como el negocio de las plantas eléctricas se ha vuelto pues tan importante en el mundo, algunos fabricantes como Caterpillar, Cummins, pues han adquirido empresas ensambladoras y generadores y fabricantes de generadores. Y como son grupos pues muy potentes, pues entonces las han adquirido, no solamente pues les compran, sino que las han adquirido y se han apropiado. Por ejemplo, Caterpillar compró a F.G. Wilson en Inglaterra y compró a Leroy Somer en Francia, la fabricante de generadores. Cummins compró la empresa Onan y compró la fábrica de generadores Stanford de Inglaterra. Entonces, Cummins es dueño de Stanford, como Caterpillar es de Leroy Somer, ¿sí? Y ensamblan plantas en público pues, para el uso general con otras marcas, pero fabricadas por ellos o para ellos mismos, entonces las llaman Olympian o Caterpillar, las llaman Cummins. Ya todo el grupo, muchas veces ni el generador dice que es Stanford, sino que dice que es Cummins, pero realmente pues es un Stanford. Listo. Entonces, tipos de ensambles. Entonces, refrigerado por aire. Hay plantas que no, hay motores diésel, perdón, que no tienen radiador, sino que es refrigerado por aire. Tiene una turbina de aire que la mueve la volante, pues la mismo cigüeñal, y inyecta una cantidad de aire suficiente para mantener el motor internamente pues refrigerado, porque cuando está funcionando el motor internamente eso genera un calor impresionante, es una cantidad de explosiones seguidas una detrás de otra, eso genera mucho calor, ese calor hay que evacuar. También viene con este tipo abierta, con base tanque, en la parte inferior, no es una base tanque, un tablero de control, un generador, un motor, por ejemplo, Perkin, y tenemos generadores Stanford, pues uno porque ya lo reconoce, pues con solo verlo, ¿sí? Perdón, Caterpillar también compró la fábrica de motores Perkins. Esta es una ensamblaje ya cabinada. De este tipo de cabina vienen en dos presentaciones, tipo intemperie y tipo interior, pero con nivel de insonorización, ¿sí? Vienen también cabinadas, pero para uso externo, para poderlas móviles, para atender emergencias cuando se va la luz en algún sector, o para una fiesta, para un concierto, para una filmación de una película, de un comercial, porque van a hacer un mantenimiento a un puente, o porque se dañó la planta eléctrica del banco, como dicen ustedes, entonces hay que llevar una al lado, entonces se llevan en tráiler, ¿sí? Viene también marino. Cuando el grupo electrógeno es tipo marino, es que utiliza la misma agua del río, del mar, o en algunos edificios que tienen sótanos, utilizan la misma agua del acueducto del edificio. Muchas veces hay edificios muy altos, necesitan una planta eléctrica y como esas plantas generan tanto calor, no tienen dónde evacuar ese calor, entonces utilizan una máquina que llaman tipo marino y con la misma agua del de los tanques de almacenamiento de agua de la copropiedad o del edificio refrigeran el motor porque esa agua
utilizan un intercambiador de calor en acero inoxidable, entonces el agua no se contamina, el agua entra y sale, va al tanque, lo único es que coge temperatura y el motor se refrigera, ¿sí? Vienen también unas que son tipo inversor pequeñas, que son normalmente un motorcito manejando un generador de corriente directa. Y esos generadores de corriente directa, la tensión directa a través de un inversor, convierte la corriente directa en alterna. Y entonces se llaman tipo inversores, ¿sí? Bueno, también vienen los grupos de electrones, pueden utilizarse como cogeneración con el sistema interconectado nacional. O si la empresa es muy grande, requiere mucha energía, entonces hay 5, 6, 8, 10 plantas en paralelo. No todas tienen que estar funcionando, dependiendo pues, de la hora y el tipo de carga que se tenga conectada en ese momento. ¿Sí? Ahí se ve si son internas o externas a través de esos contenedores. Este es un tablero de sincronismo para cuando son muchas plantas y la empresa es muy grande, entonces no utilizan una sola planta, sino que utilizan varias y las van sincronizando con la red o con la misma. Entre plantas se van sincronizando. Bueno, aplicación de los grupos electrógenos. Categoría de empleo para grupos electrógenos. Entonces, las plantas eléctricas pueden funcionar como fuente primaria o como fuente auxiliar. ¿Sí? Y en esos tipos de fuente primaria o auxiliar se identifican 3 categorías. Stand-by, prime o continuous, que están definidas normalmente por estas normas internacionales que se describen ahí, la ISO 8665, la ISO 3046, la DIN 6271 y la BS, que es la 5514. Bueno, cuando una planta eléctrica en la placa de especificaciones dice que es stand-by, ¿sí? Es decir, que su potencia es stand-by, es que la potencia stand-by es la máxima potencia que puede entregar la planta en un momento determinado. Si la planta es de 100 kVA, puede entregar esos 100 kVA, pero por segundos. ¿Sí? De pronto aguanta unos minuticos, dependiendo del motor y del fabricante. Cuando es Caterpillar o Cummins originales, tienen mejor respuesta, pero cuando vienen chinos, esas máquinas vienen muy derrateadas, entonces no aguantan, ahí ven y aguantan la potencia stand-by. Entonces, la misma máquina de 100 kVA, si yo le meto 100 kVA y viene cumpliendo normas, esa 100 kVA no me la aguanta sino por unos segundos o máximo unos segunditos. ¿Sí? Como ya está a potencia máxima, entonces la planta no admite sobrecarga. Su factor de potencia tiene que estar entre el 80 y el 100%. Y no aplicable para la cogeneración. Bueno. Es utilizada en periodos de corta duración, ¿no? A esa potencia, a esa potencia. ¿No? Entonces, segundos, máximo unos minutos, no más. Bueno, y prime. Entonces, quedemos claro. La misma máquina puede trabajar en 3 categorías. Stand-by, prime o continuo. Entonces, cuando es prime, cuando es stand-by, es a potencia máxima y no aguanta ni unos segundos. Pero cuando es prime, entonces utilizable a carga variable a un 90% de la potencia máxima de placa. Si la planta es de 100 kVA, solamente podemos utilizar el 90% y 90 kVA. Por unos periodos más largos de potencia stand-by. Esos periodos apenas son unos segundos. No es que voy a trabajarle 15 minutos, 10 minuticos, 5 minutos, no, eso es 1 minuto, 2 minutos. ¿Sí? Porque si no, la temperatura empieza a subir considerablemente o la velocidad del motor empieza a decaer. ¿Qué les quiero decir con eso? Uno se da cuenta que una planta eléctrica no puede con la carga por 2 variables. O se sube la temperatura muy rápidamente o empieza a caer la velocidad. ¿Sí? Esos dos, uno o los dos simultáneamente indica que la planta no puede con la carga. Entonces, cuando la misma planta la utilizo en uso de prime, 90% de la carga. Y admite sobrecargas instantáneas hasta un 10%. ¿Por qué admite sobrecargas? Porque se pasaría a potencia stand-by. ¿Sí? ¿Correcto? Sigamos acá entonces.
y continuos. Entonces, las plantas convencionales pueden ser de dos tipos, las que son continuas. Las plantas convencionales, las comerciales e industriales que existen la mayoría de las empresas, fincas, comercio, etcétera, normalmente son a 1800 RPM y solo pueden operar entre el 75 y 80% de su potencia de placa stand-by. Sí, es decir, si yo una planta de 100 kVA la quiero trabajar continuo, la debo traer entre el 75 y 80% máximo de su potencia de placa stand-by. ¿Sí? Y los otros tipos de plantas continuas son plantas de gran capacidad, bajas revoluciones y operando en paralelo con la red pública o privada o independientemente. Esas segundas plantas continuas presentan aspectos constitutivos relevantes que las diferencian de las otras plantas eléctricas. Son plantas de 2, 13 megavatios, de 2 o 3.000 kVA, que funcionan a 720 RPM, a 540 RPM, muy vivas revoluciones, son muy grandes y son las que utilizan en islas o de pronto para apoyar la red comercial que de pronto está débil, entonces inyectan alimentación, pues le meten potencia a través de grupos electrógenos. ¿Sí? Pero son plantas, o de pronto en sistemas petroleros, en campos petroleros, utilizan plantas de 2, 3 megavatios y como trabajan 24 horas y a bajas revoluciones, son plantas pues, que no tienen ningún problema. No sé si les queda claro lo de potencia stand-by, prime y continuo. Es decir, la misma máquina puede trabajar de 3 maneras diferentes. ¿Sí? Pero es diferente cómo se opere. ¿Sí? Bueno. Entonces, la utilización de los grupos electrógenos como fuente primaria, categoría prime o continuo. Operación independiente o en paralelo, en sitios remotos, en áreas inaccesibles para líneas de transmisión, para respaldar sistemas de energía convencional con problemas de regulación, operación en paralelo con la red. Y como fuente auxiliar, categoría stand-by o prime, con planta estacionaria o mole para cumplir requisitos de seguridad pública, para cumplir requisitos de seguridad privada, seguridad económica, como fuente para el respaldo de la demanda máxima. Bueno, las cargas eléctricas asociadas a una instalación pueden clasificar en dos grupos. Las cargas que son esenciales y las no esenciales. Y el conjunto de ellas se conoce con el nombre de carga plena o total. Entonces, aquí observamos cómo tenemos en la parte izquierda superior, en este diagrama unifilar, tenemos la red comercial a través de un breaker totalizador. Y al lado contrario a la derecha está el generador con su breaker totalizador también. Y entramos a una transferencia automática de carga. ¿No? Pues o manual, puede ser mecánica o manual. Manual o automática, perdón, que es el recuadro del centro. O sea, ese simbolito que hay en el centro significa que tiene que haber un enclavamiento mecánico. Es decir, solamente uno de los dos puede estar funcionando, el otro no puede estar. Entonces, solamente un contactor puede estar energizado y cerrado, el otro no, porque no se hace un corte. Entonces, cuando decimos que operación y conectada a carga total, quiere decir que todo lo que haya conectado a la red pública, cuando se vaya la luz, la planta lo va a tomar. Todas las cargas. Y la planta asume todo el 100% de la carga. ¿Correcto? Cargas no esenciales, cargas esenciales y cargas de reserva legal. Cargas esenciales son aquellas cargas de las cuales se hace necesario el suministro de energía de forma permanente. Se conocen también con el nombre de cargas de emergencia y se clasifican en cargas de reserva legal y cargas de reserva opcional. Entonces, las cargas no esenciales son aquellas cargas que pueden desconectarse y permanecer en ese estado por un tiempo prolongado sin afectar el funcionamiento normal
de las instalaciones y en general cuando la seguridad de la vida humana no depende de su funcionamiento. Entonces, carga esencial, se fue la luz, pero no es que esto es una finca, aquí no pasa nada. Puede demorarse 5 minutos, 10 minutos, no, aquí no hay nada de emergencia, pero no puede ser de pronto un quirófano. El quirófano es una carga esencial de seguridad vital. Entonces, dependiendo del tipo de carga, la carga dice que es esencial o no esencial. ¿Sí? Y cargas de reserva legal. Tienen como propósito fundamental garantizar la protección y seguridad de la vida humana, la vida animal y la preservación del medio ambiente. Son exigidas por leyes, ordenanzas o acuerdos municipales. Se clasifican en cargas vitales y cargas críticas. Entonces, ¿dónde se emplean las cargas de reserva legal? Sistemas de iluminación de emergencia, extractores de humo y ventiladores en áreas críticas o cerradas, sistemas de red contra incendio e inundación, sistemas de comunicaciones de seguridad, quirófano y unidades de cuidado intensivo, sistemas de refrigeración en bancos de sangre y órganos, laboratorios clínicos, sistemas de alumbrado para pistas de aterrizaje en aeropuertos, neveras con vacunas y o reactivos. ¿Sí? Y cargas vitales son cargas de emergencia en las cuales se garantiza el suministro de energía para dar información pertinente y facilitar la evacuación de personas que se encuentren en situación de riesgo. Ejemplo de cargas vitales: alumbrado de los medios de salida, pasillos, corredores, escaleras, puertas, señales luminosas, flechas para indicaciones de salida, señales de alarma y alerta, sistema de comunicaciones para instrucciones en casos de emergencia. Y viene cargas críticas. Son aquellas a las cuales se le debe garantizar el suministro ininterrumpido de energía con el propósito de salvaguardar la vida humana en situaciones críticas o delicadas. Generalmente estas cargas son conectadas y respaldadas por UPS, es decir, realmente las cargas las atiende una UPS, pero la UPS la respalda la planta eléctrica si falla la red comercial. ¿Sí? Ejemplos de carga crítica: quirófano, incubadora, unidades de cuidado intensivo UCI, bancos de sangre, huesos y órganos, laboratorios clínicos, áreas de despachos de farmacia, alumbrados de trabajo. Entonces aquí viene un diagrama unifilar donde tenemos una red normal que atiende una serie de cargas no esenciales. De esas cargas no esenciales hay un breaker que viene a alimentar la transferencia de carga. ¿Sí? Que esa parte que va a coger de ahí para abajo es la que va a atender el generador, el generador eléctrico. ¿Sí? Y nos va a atender la transferencia, nos va a atender a través de la red o la planta eléctrica las cargas esenciales y las cargas de reserva legal. ¿Sí? Mire que si se va la luz, las cargas que están allá que dicen cargas no esenciales no las atiende la planta eléctrica. Entonces, en caso de faltar el fluido eléctrico de la calle, la red comercial, se va la luz y esas quedan por fuera. Esas no las va a atender la planta eléctrica. Bueno, aquí en un capítulo muy especial. ¿Sí? Las plantas eléctricas, como están movidas por un motor de combustión interna, y dicen para el caso nuestro, ven afectada la potencia del motor diésel por varios factores. ¿Sí? Entonces, los motores, no solamente diésel, sino gasolina o gas, lo que usted quiera, se ven afectados de acuerdo a ciertos aspectos, ¿no? Entonces, el primero es el ambiente, ambientales, que incluye la temperatura ambiente, la altura y la humedad relativa. ¿Sí? Viene el clima y el entorno, viene el polvo, el ambiente salino, las atmósferas contaminantes. ¿Sí? Factores ambientales: la temperatura ambiente en el sitio de la instalación del grupo electrógeno. En general, para plantas eléctricas cuyo motor es refrigerado por agua, la máxima temperatura ambiente en condiciones normales de funcionamiento no debe exceder el valor especificado por muchos fabricantes, el cual es de 40 grados centígrados. Como la planta tiene que evacuar mucho calor cuando está funcionando, si la temperatura ambiente alrededor de la planta es muy caliente, entonces le da más dificultad de enfriarse. Entonces los fabricantes dicen, yo le diseño hasta 40 grados centígrados. De en adelante, la potencia se va a empezar a ver afectada. ¿Sí? Aquí por ejemplo que hasta el 100%
de su potencia no se ve afectado hasta los 40 grados centígrados. Pero si la temperatura sube a 50 grados centígrados, entonces ya perdió el 5%. Y si subió a 60 grados, ya apenas vamos a contar con el 90% de la potencia del motor. ¿Sí? Es decir, supongamos que estuviéramos a 60 grados centígrados, pues que eso es casi que es trabajar al lado del infierno. ¿Sí? Perdemos el 10%. Entonces una planta de 100 kVA no nos va a dar sino, ¿cuánto? 90 kVA. Porque la temperatura alrededor de la planta ambiente es muy alta. Entonces ya la planta no va a ser de 100 kVA, sino que va a ser de 90 kVA. ¿Correcto? Vamos a la otra. Bueno, el sistema de refrigeración debe evacuar todo el calor que genera el grupo electrógeno durante su funcionamiento y poder mantener una temperatura a un valor determinado máximo dentro del motor diésel y generador eléctrico. Cuando la temperatura externa alrededor de la máquina es muy grande, la densidad del aire disminuye y por ende la concentración de oxígeno, provocando una deficiencia de la mezcla de combustible y aire, por ende de la potencia del motor diésel. Entonces, mire, no solamente por la temperatura, sino que también por la concentración de calor que hay alrededor de la planta. Como hay tanto calor alrededor de la planta, entonces el aire en el momento se expande más. Al expandirse más, el motor le pide al ambiente, al aire que está alrededor de la planta, chupa aire para la combustión, pero como el aire está tan disperso por el calor, entonces va a encontrar menos porcentaje de oxígeno dentro de esa porción de aire que entra dentro del motor para la combustión. Al haber menos oxígeno, la combustión va a ser incompleta, entonces el motor también pierde potencia, no solamente por la temperatura, sino porque le falta más oxígeno para poder quemar el 100% del combustible que le va a inyectar la bomba de inyección. ¿Sí? Correcto. Esta pérdida, por este último concepto, es pequeña, pero suma a la gran cantidad de factores que influyen sobre su funcionamiento y eficiencia. ¿Sí? La altura. Entonces, la altura es uno de los factores ambientales que más afecta el funcionamiento del motor diésel. ¿Sí? Entonces, por encima de entonces dice, para motores sin turboalimentador. No sé si algunos saben qué es el turbo, no, pero enseguida lo vamos a ver. Que son de aspiración natural, ¿sí? No tienen turboalimentador. Por encima de la altura de referencia, una planta puede reducir a su capacidad de placa hasta un 3% por cada 1000 pies, que es aproximadamente 330 metros. Adicionalmente, por encima de los 2500 metros, el motor puede bajar su potencia a un 4% por cada 330 metros, debido a la reducción de oxígeno que dificulta la combustión. Entonces, una máquina que no tiene, que es de aspiración natural, y está ubicada en un sitio que está a 1500 metros sobre el nivel del mar, de entrada ya perdió el 15% de potencia. ¿Sí? Entonces yo vuelvo al mismo caso de los 100 kVA. Tengo 100 kVA, pero la tengo instalada en una ciudad, en un municipio o en una localidad que está a 1500 metros. Entonces ya no es de 100 kVA, sino de 85. Y como la placa dice que es stand-by, entonces 85 stand-by. Pero si la quiero traer a continuo, le resto el 20%, entonces 85 por el 20 nos da 17 kilovatios. Entonces, esos 17, entonces ya la máquina nos va a dar es 68 kVA, perdón. Y entonces una planta de 100 kVA, stand-by, en una localidad que esté a 1500 metros, es decir, solamente para trabajar continuo se le puede sacar 68 kVA. Para que les quede claro. ¿Les queda claro o no? Ustedes están muy callados todos. Está claro. No se les escucha ni respirar. Pero es muy importante porque entonces muchas veces dicen, ve, compramos una planta de 100 y no puede con la carga. Y no puede con la carga es porque de pronto está en un sitio más alto. Entonces todo eso en el momento de comprar una planta eléctrica hay que tener en cuenta si se va a comprar tipo stand-by, prime o continuo, o si se va a comprar turboalimentada y sobrediseñada, pues digámoslo, para poder corregir todas esas pérdidas que hace el motor. ¿Sí? Entonces la altura sobre el nivel del mar afecta considerablemente el funcionamiento del motor diésel. Y no solamente el motor diésel, a la persona.
Usted cuando empieza a subir una montaña, usted se va quedando sin oxígeno. Usted se asfixia, usted se siente corto de oxígeno, se siente como asfixiado. ¿Por qué? Porque a medida que va subiendo hay menos concentración de oxígeno en el aire. Entonces usted respira más deficientemente y por eso uno se cansa. Por eso es que cuando usted va subiendo una pendiente en su carro, también usted siente que el motor pierde fuerza. ¿Por qué? Porque a medida que va subiendo menos oxígeno, entonces el motor pierde potencia. Lo ve en su carro cuando va subiendo una pendiente, ¿no? Eso mismo le pasa al motor diesel. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Para motores con turboalimentador. Entonces, los motores con turboalimentadores inyectan aire a presión al sistema de combustión del motor diésel. El motor aumenta su potencia y compensa las pérdidas por la altura al disponer de más oxígeno. Entonces, cuando el motor tiene turbo alimentador, a través de unos caracoles que vamos a ver enseguida, inyecta aire a presión. Ese aire comprimido a presión, pues vamos a disponer de más oxígeno. Pero el motor es diseñado para eso. Entonces, si tengo más oxígeno, va a tener que necesitar más combustible. Entonces, la bomba de inyección viene calibrada diferente. Entonces, una plantica de 40 kilovatios, 50 kVA, si yo le pongo un turboalimentador, no puedo decir que le va a aumentar la potencia el 20, el 50, el 100%, porque hay que hacer unos cambios internamente del motor. Al meter más aire, puedo tener más combustión. Pero al meter más combustión, entonces la bomba de inyección tiene que entregarme más combustible. Si querés me presentas ahí. Al tener más combustible, pues voy a generar más calor. Y si genero más calor, entonces tengo que tener un radiador más grande para que me refrigere el agua. ¿Cierto? Y si genero también más calor, los gases de escape van a salir a una temperatura mucho mayor. Entonces, como sale a una temperatura mucho mayor, al pasar el aire caliente, pues los gases de escape por el turboalimentador, me calienta exageradamente el aire que estoy inyectando por el otro lado del turbo, por la otra caracol. Entonces, adquiere tanto aire que si me tiene ese aire tan caliente dentro de la cámara de inyección, pues de combustión, puede haber preencendido. Entonces, al haber preencendido, entonces yo tengo que decir, hombre, este motor no puedo trabajarlo con ese aire tan caliente porque me presenta preencendido. Entonces, tengo que llevar ese aire a otro radiador que queda al frente del radiador de agua y se convierte como en un posenfriador de aire para bajarle temperatura a ese aire que sale tan caliente del turbo y poderlo inyectar a una temperatura razonable, pues que admita el diseño del sistema de inyección. Entonces, no es que yo voy colocándole a un motorcito diésel por ponerle un turbo, no. Si usted tiene un motor Cubi 4VT sencillo, le da 37 kilovatios, pero si le pone turbo, puede estar entre 60 y 80 kilovatios, pero eso implica un mundo de cambios. Como va a inyectar más combustible, a lo mejor el piñón cambia, los pistones cambian. La cámara de combustión, puede que el pistón sea más pequeño o más alto, para que haya más compresión o no compresión. Pues son cosas ya de diseño de ingeniería mecánica, pero no es tan sencillo pues que con solo montarle un turbo a solucionar los problemas, no. Pero sí cuando el motor tiene turboalimentador, las pérdidas por altura se disminuyen considerablemente. Entonces, muchas veces los motores diésel que traen turboalimentados, las pérdidas pueden iniciar a partir, por ejemplo, de los 1500 metros. 1500 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Empiezan las pérdidas. ¿Sí? Entonces no es lo mismo cuando esto es con turbo. Y aspiración natural. Entonces quedamos que por cada 1000 pies, es 330 metros, pierde un 3%. Pongámosle que sea para redondear 300 metros. Entonces, por cada 100 metros sobre el nivel del mar, pierde un 1%. Entonces, si estamos en una parte que sea a 2000, va a perder el 20% de potencia el motor. ¿Sí? Perdón, te interrumpo, Gabriel. Alimentado, las pérdidas empiezan a los 1500 metros. Pero cuando es aspiración natural, es a partir de los 100 metros. Dígame. ¿Alguna pregunta? Digamos que Entonces esto es un turbo cargador o turboalimentador, ¿sí? Que es un dispositivo por donde ingresan los gases de escape que salen pues de la combustión, ¿sí?
eso internamente tiene un aspa, un álave, que lo mueve la misma presión con que salen los gases de escape, y al otro lado está el caracol del aire limpio que entra al motor. ¿Puedes mostrar aquí? Sí, ahí está. Pues. ¿Sí? Bueno. En los turbos más modernos está trayendo esa válvula que dependiendo de la velocidad y presión con que salgan los gases de escape, entonces los álabes del aspa del ventilador pueden variar el ángulo, entonces tiene una mayor eficiencia. ¿Sí? Miremos la próxima diapositiva. Que es el video. Vamos a mostrarle un videito de cómo funciona el turbocargador. El sonido. El sonido. No. Perdón, ¿me pueden confirmar si el audio del video lo escuchan? No se escucha. No, no lo escuchamos. No, pero yo le explico aquí pues momentáneamente. Yo lo puedo explicar tranquilamente. ¿Sí lo escucha? ¿No? Bueno, esta es la cámara de combustión. Y que la vamos a explicar de aquí. ¿No se escucha? No. Pero no tiene pues. No se escucha nada. Pero aquí podemos de explicar. Es muy fácil de explicar. Aquí está nuestro motor diésel, donde está ubicado el turbocargador. Entonces el turbocargador tiene dos caracoles. Uno que es el de los gases de escape, la línea de los gases de escape que mueve el ventilador. ¿Sí? Que mueve el ventilador a alta velocidad. Según este video, dice que hasta 240.000 revoluciones por segundo. Al mover ese eje, en el otro lado del caracol está el caracol de la entrada del aire a presión. Entonces, inyecta aire a presión al sistema de combustión, al múltiple de admisión. Y al múltiple de admisión, a partir de las válvulas de admisión de aire, va metiendo más aire al sistema pues, de inyección ahí en la cámara de combustión. Ahí se puede mirar cómo está funcionando el mapa del ventiladorcito del lado del aire. Sí, mire el aire como entra ahí, que lo muestran azul claro, y ya lo pasan a un azul oscuro indicando que ya es un aire comprimido a presión. ¿Sí? Mientras que al lado están los gases calientes al rojo vivo. Ese calor que genera en el lado del aire caliente de los gases de escape puede llegar hasta los 900 grados centígrados. Como ese caracol se va a calentar tanto, hay una transferencia de calor hacia el lado del aire limpio. Por eso muchas veces el motor tiene un potenciador de aire, que es un radiador que queda al frente del mismo radiador de agua, para que el ventilador del mismo motor, cuando se mueva a través del aire, pueda enfriar ese aire que es muy caliente. ¿Sí? Y lo que estamos hablando en este momento es que esos turbos tienen que ser muy bien lubricados. ¿Sí? Tienen que tener un material muy especial que aguante esas temperaturas y una lubricación perfecta, porque al tener 900 grados centígrados y estar entrando el aceite del mismo motor, pues la lubricación es perfecta, si no pues el turbo se dañaría y se frenaría o se dañaría. ¿Sí? Entonces, lo que está mostrando ahí en este momento es la lubricación.
¿sí? Y también tiene que tener unos sellos, porque si la lubricación falla, entonces los gases de escape se pueden pasar para el del aire y contaminar el aire, y entonces se puede presentar un daño. O se puede pasar aceite, porque entre los medios de los dos caracoles está pues una inyección de aire a presión del motor refrigerando. Entonces, si se daña ese sello, entre los dos caracoles se puede pasar aire ya sea para el lado de los gases de escape, entonces va a salir una cantidad de humo negro, o si se mete a la cámara del aire fresco, nuevo, limpio, lo contamina de aceite, entonces también vamos a tener unos gases de escape muy contaminados ¿sí? Bueno, otro factor que nos influye mucho en la potencia del motor diésel es la humedad. En general, solo se aplican factores de corrección cuando la humedad relativa es igual o superior al 60%. Los motores ven reducida su potencia hasta un 6% máximo cuando el aire de admisión para la combustión es bastante húmedo, ¿cierto? Porque es que la humedad relativa es la cantidad de agua que tiene el aire. El aire acumula mucho humedad, mucha agua, entonces si llega muy contaminado con agua, el agua no es combustible, antes va a provocar algunos daños mecánicos internos dentro del motor, pero eso también influye mucho en la potencia. Entonces, mire que podemos tener un 6% por temperatura, podríamos tener un 6% por humedad relativa, podríamos tener hasta un 20, 25, 30% por la altura. Entonces, muchas veces una planta casi que la tiene que comprar uno al doble de la potencia de lo que uno realmente la necesita en un sitio determinado. La podría comprar hasta el doble de potencia. Todo depende de las condiciones del sitio donde va a quedar definitivamente instalado el equipo. ¿Sí? El clima y el entorno. Entonces, dependen de esas combinaciones de los anteriores y otros elementos que pueden ser gases y químicos que originan atmósferas contaminantes y explosivas. El agua salada de mar, un ambiente salino, también afecta mucho el funcionamiento del equipo. Polvo o atmósferas arenosas. Una planta que esté al pie de una cantera, pues a toda hora va a tener el filtro de aire contaminado. Entonces, si el filtro de aire está contaminado, no va a pasar buen aire al sistema de inyección, entonces la combustión va a ser incompleta y va a presentar problemas de potencia también. La radiación solar y el viento, la lluvia y la nieve. ¿Sí? El polvo. El polvo es un enemigo de los grupos electrógenos. No solo el polvo corriente, sino las diferentes clases de polvo proveniendo de estos procesos industriales como polvo de carbón, arena, grafito pulverizado, fibras de madera, pelusas, hasta el polvo de la cáscara del café, muy peligroso, se enciende muy fácil. Existen básicamente dos clases de polvos. Polvo transportado por el aire permanentemente y el que es temporalmente. Otro tipo de polvo es el conformado por pequeños guajiros o granos duros, o guajiros, guijarros es pequeños polvitos de piedra que hay en la calle, en los vehículos, que los vehículos cuando pasan lo mueven o lo meten al aire y se lo tiran a una planta que esté al borde de la carretera o algo. Y otro ambiente que influye mucho también la potencia de las plantas eléctricas es las atmósferas explosivas. Entonces, las atmósferas explosivas y los grupos electrógenos sencillamente no son compatibles. La solución normal y óptima a un ambiente peligroso es ubicar el grupo electrógeno lejos de él y transportar la energía eléctrica al sitio por medio de cables eléctricos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es como un concepto general de lo que acabamos de ver, de cómo se pueden emplear las plantas eléctricas y qué factores se ven pues afectados en su potencia. Que uno a diario lo ve. ¿Sí? Uno constantemente ve que las plantas no pueden con la carga, que tienen problemas que se recalientan, que pierden velocidad, y puede ser porque algunos de estos factores que les estoy explicando acá se pueden estar presentando y los deben de tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces entramos ya a lo que es el generador eléctrico, que es uno de los componentes pues, principales a lo que venimos pues como al tema. ¿Sí? Entonces el generador eléctrico ¿así me están observando en la pantalla o no? El generador eléctrico, ¿no? Entonces partimos de lo sencillo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo un clavo
y tengo acá una limalla de hierro. ¿Qué pasa cuando yo arrimo la punta del clavo a la limalla? ¿Sí? Siendo esto pues un clavo. ¿Sí? Aló, Puede que hola, alguna buenas que se diga- tardes. Sí, dígame. Sí, quiero hacer una consulta antes de que sigamos con Sí. eso. Y es un poquito relacionado al tema que vimos, bueno, no un poquito, sino realmente relacionado con el tema de cuando un generador yo lo tengo operando en stand-by, en operación continua o prime. Sí, Bueno, hasta la fecha yo lo que he visto son generadores comunes, normales, vamos a decir, que se han especificado para trabajar en potencia continua, aunque no estén trabajando en operación continua. Pero sí, su capacidad se deja para que si en algún momento se requiere trabajar operación continua, pues que estén disponibles. Me refiero a generadores especificados para data center certificados tier 3 o 4, lo que sí, señor. piden que sean para operación continua. Ahora, sí tenemos, o sea, si hay un generador, no lo he visto hasta la fecha, si hay un generador que ya de fábrica me venga que sea para operación continua o es el normalito de siempre con ese factor del 75%. No es de 75 o el 80, podría ser el 80. A ver qué le digo yo. Vea, la planta puede ser la misma, sino cómo la utiliza usted. ¿Sí me entiende? La planta es la misma. Es como los contactores, que vienen clase AC1, clase AC2, clase AC3, ¿no? Entonces no es lo mismo que esté manejando un motor a que esté manejando una resistencia, un contactor. El contactor LC1 de 95 Schneider es de 95 amperios en clase AC3, pero si lo utiliza para una transferencia automática que se cierre y no se vuelve a abrir, le da 125 amperios. Entonces, las plantas eléctricas sucede lo mismo. Claro. La potencia stand-by, ¿sí?, es al 100% de su potencia. En algunas plantas eléctricas, en la placa dice que es stand-by. ¿Qué pasa? La parte comercial es muy complicada hoy en día en los grupos de electrógenos, como en muchos otros aspectos, pues, y negocios, lo que sea. Se trata de vender, ¿cierto? Entonces, lo más común es que las plantas hoy en día vengan con potencia stand-by. Lo más común, ¿sí? A no ser que diga lo contrario la placa. Vienen en potencia stand-by. ¿Por qué? Porque la competencia de China, de otros países o algo, sí las ponen en ese stand-by y muchas veces ni lo dicen. ¿Correcto? Entonces, hay que partir de que la planta o se consulta cuando se compra o se averigua con el fabricante o con los catálogos si la planta vino rateada para potencia stand-by, continua o prime. Entonces, si usted la compró para potencia continua, 80 kilovatios, 80 kilovatios o 100 kVA, lo que sea, la puede traer seguido todo el año sin ningún problema. Pero esa que es de 80, pongámosle que era 80 kilovatios 100 kVA continuo, si usted la lleva a stand-by, la puede subir un 20% más de potencia por un corto periodo de tiempo, mientras arranca un motor, mientras arranca el ascensor, o una banda transportadora, o la primaria de una cantera donde están triturando la piedra que llega a la más grande, que es el motor más grande también de la cantera, que es la que llaman la primaria, donde llega el carro con las piedras más grandes, ahí las triturando para que tenga un tamaño más pequeño, para que entre al cono donde ya se llevan a tamaño más reducido. Entonces, si no se dice nada, parta la base que es stand-by. Ya sabe que stand-by, si le raja un 10%, la misma máquina le baja un 10%, se le vuelve prime. Pero si le raja un 20%, la vuelve continua. ¿Sí? Continua es que yo la puedo traer 24 horas al día, toda la semana, todo el año seguido. En cambio, a potencia stand-by yo no la puedo traer sin unos segundos y tengo que volverme para acá. Cuando estoy en potencia continua, yo me puedo ir para acá, ¿cierto? O trabajar acá, ¿cierto? Mientras arranca un motor, vino aquí el pico, volvió y me... ¿Sí? No sé si con eso le aclaro. Si no dicen placa a qué potencia vino, parte la base que es stand-by. Porque los fabricantes de, sobre todo mucha planta china y eso, sí vienen en stand-by. Entonces, cuando la gente va a comprar una planta eléctrica, yo he visto una planta de 150 kilovatios, como nadie sabe preguntar si es stand-by ni nada, entonces, el chino le dice que es de 150 kilovatios de stand-by. Entonces, ¿qué dicen los otros fabricantes? Ah, no, nosotros sería de 180.
¿cierto? 180 kilovatios continuos, no, digamos que nosotros también tenemos de 150 kilovatios stand-by, que viene a ser más o menos de 120 continuos. Pero ellos la de 120 continuos le dice que es de 150 stand-by, entonces le ponen en placa stand-by 150, ¿para qué? Para que no lo saquen del mercado, porque allí le van a decir, como usted pidió 150 kilovatios y no 180, entonces le van a decir que no cumple o que está más cara o más barata, entonces la gente muchas veces va por lo más barato. Entonces es muy importante estar pendiente su máquina en qué potencia viene especificada para saber cómo se opera. No sé si le queda claro. Sí, sí, lo tengo claro. Ahora, siempre preguntando lo mismo, de lo mismo, Sí. yo tengo muy claro lo que es una potencia stand-by o potencia continua, pero la Prime, yo o sea, no he visto uso de un generador que sea en uso. Entonces, no sé si usted tiene algún ejemplo de... No, algunas plantas dice Caterpillar, 200 Prime, 200 kilovatios Prime, ya, 200 Prime. Usted la puede llevar un 10% más. Si le vino en la placa que dice Prime, usted la rebaja un 10%, le dice 200 kilovatios, hombre, la trabajo a 180 y me sirve como continuo. Y la puedo traer a 180 kilovatios seguido las 24 horas. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Si en la placa le dice que es Prime, con solo rebajarle un 10%, me paso a continua y la puedo traer 24 horas seguidas. Pero si es Prime, usted la lleva, por ejemplo, que fuera 200 kilovatios. ¿No? Prime. Y usted la trae a 200 kilovatios, se le va a recalentar a los 3, 4, 5 minutos. Se le va a recalentar y se va a parar por alta temperatura. ¿Cierto? Entonces, como es Prime, yo la necesito es continua, hombre, la va a traer a 180 kilovatios y con esto garantizo que la puedo traer las 24 horas seguidas a esta potencia de 180. Puede que por momentos cortos la pueda llevar a Prime o a stand-by. Sí, ya está en 180 kilovatios. Oh, me arrancó un motor, subió a 200 o a 210, 220. Va y vuelve y va y se queda. Sí, pero no se puede quedar aquí constantemente ni aquí a esta potencia. Porque esta solamente le admite un 10% sobrecarga. Pero aún en Prime, el motor le aguanta unos minutos, pero se le va a disparar. Se le va a disparar por alta temperatura. O se le empieza a caer la velocidad. Porque es que, mire, estando muy nueva la planta, le cumple esto, pero como la planta empieza a perder potencia porque se va desgastando por las condiciones ambientales, por todas las cosas, entonces uno si no tiene en cuenta eso, uno dice, pues si es que es de 200, pues esta máquina tiene 20 años trabajando, esta planta no me da toda la potencia que yo necesito. Creo que inclusive bajando un poquitico más, dependiendo pues del estado mecánico de la planta. ¿Sí? Y si hay forma de hacerle unas pruebas con carga. No sé si le queda claro. Pero en unas Caterpillar con mucha frecuencia dice Prime 200 kilovatios. Pues o la potencia que está la máquina. En vez de decir stand-by o continuo. Dice que es Prime. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o le queda claro? Sí, no, está bien. No, estamos bien. Listo. Bueno, siga preguntando porque eso es lo importante. Entonces, cuando yo tengo un clavo y tengo una limalla, no pasa nada, ¿sí o no? Pero de pronto alcanza, si arrimo el clavo a la limalla, apenas se quiere, pero si yo al clavo le pongo una bobinita y hago un electroimán, aquí pongo el más y el menos, y pongo la limallita aquí, ahí mismo que lo arrime, la limalla se me va a pegar aquí, ¿sí o no? Entonces, formé un electroimán y la limalla se trae. ¿Qué pasa si yo después vuelvo y quito la bobina y coloco la limalla? Que alguna parte de la limallita se va a pegar, entonces ¿cómo quedó el clavo? Inmantado. ¿Sí? Así como le pasa a alguna herramienta, algunos destornilladores que uno utiliza, que uno toca un tornillo y se pega. El destornillador está imantado, el clavo quedó imantado, ¿no? Entonces quedó con una remanencia magnética. ¿Sí o no? ¿Listo? Bueno, entonces cuando yo tengo un imán, aquí tengo el norte, aquí tengo el sur, él tiene un campo magnético con unas líneas que se describen así, que no son visibles al ojo humano, pero que con una limalla se podrían hasta observar en una hoja. Lo voy a explicar, aunque de esto pues enseguida hay foticos y todo eso acá. Y yo tengo una bobina acá.
Y aquí voy a colocar un voltímetro de null. Voltímetro de alterno. Y esta es una bobina que tiene un nuclecito. Entonces, ¿cómo se genera? Cada vez que un campo magnético atraviesa una bobina, genera una tensión en bordes de salida del generador, de la bobina. ¿Sí? Entonces, va a borrar aquí para explicarle. Yo tengo aquí este plano cartesiano. Y aquí tengo el tiempo. ¿Sí? Si yo empiezo a girar el imán, estas líneas van a cortar, van a atravesar esta bobina. Entonces, aquí está en 0. Pero cuando yo ya tenga el imán aquí, a 90 grados, yo voy a estar aquí arriba. Cuando el imán gire 180 grados y vaya girando, me va a producir esta onda acá. Aquí estoy ya cuando ya el positivo está aquí y el negativo está acá. Si vuelvo y giro hasta 270 grados, voy a tener esta acá. Y cuando vuelvo y doy la vuelta completa, está acá. ¿Sí? Entonces, la generación de energía es cuando un campo atraviesa una bobina, induce en los bordes de la bobina una onda senoidal de tensión. Pero puede pasar lo contrario, que el imán se quede quieto, el campo magnético esté quieto y sea la bobina la que gira. Si la bobina es la que gira, se presenta el mismo fenómeno. ¿Correcto? Bueno, vamos a sacar un descansito de 10 minuticos y nos vemos en 10 minutos.